Entonces, en la contaminación del agua, muchachos, es el último tema de este curso. Y lo veo un poco como vimos contaminación del suelo, o sea, vemos las fuentes, ¿verdad? Y vemos contaminantes importantes y vemos algunos efectos, ¿no? ¿Por qué no queremos que, se acuerdan de la unidad 3, por qué no queríamos pesticidas, por ejemplo, o dioxinas en el suelo? Pues porque son tóxicos, son bioacumulables y todo eso lo organizábamos en un cuadro. Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues que en el agua, pues tenemos exactamente el mismo problema, ¿verdad? En el agua tenemos fuentes de contaminación, ¿sí? Que como ustedes leyeron en sus actividades, en sus lecturas, hay que leerlas con cuidado. Las fuentes de contaminación son de dos tipos, puntuales y no puntuales. Hace un momento discutía con Natalia la diferencia, ¿sí? Pero si a alguno de ustedes no le quedó clara la diferencia, pues me lo dice, ¿de acuerdo? Me lo dice para que al final de la clase pues quede muy claro esto de la donde estamos, acá, ¿sí? Quede claro esto de la diferencia entre fuentes puntuales y no puntuales, ¿ok? Yo supongo que eso lo están revisando con sus lecturas. Ahora, miren, este cuadro que Doctora, está aquí, perdón, sí. soy Karina. Ya llegaste, Este, Karina, muy bien. ese de que preguntó Natalia de cuáles son las dos principales fuentes de contaminación del Ajá, agua, es sí. que yo lo leí y había visto lo de escorrentía. Así, es que la escorrentía, Karina, es un ejemplo de fuente no puntual. Entonces, la respuesta correcta es ciertamente, la escorrentía es el peor problema de contaminación a nivel mundial. ¿Por Sí, qué? Porque no sabemos quién la produce, ¿de acuerdo? Entonces, no sabemos quién la produce, contiene muchos nutrientes, muchos metales pesados, entonces es un problema que es muy difícil de controlar porque no sabemos quién debe cumplir con la ley que controla la contaminación. ¿Se fijan? Entonces, si ya se lo comenté a Natalia, lo acabo de comentar, si siguen teniendo dudas con ese aspecto de las fuentes de No hay contaminación, internet. Te dijo mi mamá que no bueno, entiendes les qué rogaré otra cosa. entonces, sí, que, Préstame el banco, por favor. ok, entonces, continuemos. Todo bien, ¿eh? Todo bien, aquí pasan muchas cosas, ¿sí? Un día que tengan ganas de reírse, les contaré algo que nos acaba de pasar en los seminarios de posgrado, ¿sí? Con estas clases en línea hay que ser comprensivo y pues bueno, ¿eh? A ver, vamos pues. Entonces, vean que aquí en este cuadro, muchachos, que va a estar disponible en el Dropbox, tengo yo como resumido algunas clases de contaminantes importantes del agua. Son grupos de contaminantes, ¿sí? Los que están en letras negritas, ¿sí? Son las categorías que vienen en la lectura. ¿Sí? En la lectura vienen 6 categorías. Sólidos suspendidos totales, materia orgánica biodegradable, nutrientes, grasas y aceites, microorganismos patógenos, y nos falta la sexta, que es pH. Aquí no estoy poniendo el pH. Entonces, ustedes con esas categorías de contaminantes, ¿sí? Van a hacer un cuadro como este, nada más que el que yo les pedí es más amplio porque es de 5 columnas, donde ustedes me van a poner la definición, el efecto, los ejemplos, ¿de acuerdo? Y este cuadrito les puede ayudar, pero con las lecturas ustedes ya deberían poder hacerlo, ¿sí? Ahora, esas 6 categorías, si leyeron la lectura, se refiere a contaminantes que llamamos básicos, ¿sí? Contaminantes básicos. Son esas 6 categorías y así los denominan los norteamericanos, así los llaman. En la legislación mexicana se les llama contaminantes convencionales, pero la idea es la misma. Son contaminantes que hace mucho tiempo nos indican pues qué calidad tiene el agua, no la podemos tomar o no, la podemos descargar o no, etcétera. Ahora, no son las únicas categorías de contaminantes. Por ejemplo, hay una categoría que la lectura no menciona, que es la materia orgánica persistente, es esta que está aquí. Esta materia orgánica persistente se refiere básicamente a los contaminantes que vimos en la unidad 2 con el suelo. Pesticidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados, bisfenol A, ¿se acuerdan de todos esos contaminantes?
¿sí? No voy a volverlos a evaluar, pero ustedes aquí nada más, si ven aquí este cuadro, si ven esta categoría, pues ustedes saben perfectamente a quiénes nos estamos refiriendo, a compuestos principalmente sintéticos que por su característica xenobiótica pues son muy difícilmente biodegradables. Esa es una categoría de contaminantes que también es muy importante, pero que no vamos a ver hoy, ¿sí? No la vamos a ver hoy, no les voy a evaluar estos contaminantes, tampoco vienen en la lectura, pero hay que saber que existen. ¿Sí me están escuchando bien todos? Voy a estar preguntando esto varias veces, chicos. Sí. Sí, se escucha bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de una categoría que sí menciona la lectura, ¿sí? Que es la materia orgánica biodegradable. De esta vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de nutrientes, ¿sí? Vamos a hablar de otra categoría que no menciona la lectura, ¿sí? Metales pesados y metaloides, ¿sí? Y un poquito de microorganismos patógenos que sí las menciona la lectura. ¿Cuál es la idea? Que entre la lectura y lo que se diga hoy y lo que vimos en la unidad 2, consuelo, pues ustedes ya tengan una idea, pues, de qué hablamos en contaminación del agua, pues de un montón de contaminantes que nos causan problemas. También, fíjense, hay otros contaminantes que ni vamos a ver hoy, ni vienen en la lectura, pero pues está bien que sepamos que existen, son contaminantes de tipo físico, ¿verdad? El calor es un contaminante de este tipo. Es curioso, pero el calor puede ser un contaminante. La ley, por ejemplo, mexicana no nos permite descargar agua caliente a un río, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería la razón para que el calor se considere un contaminante que no debe llegar a un cuerpo de agua? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? A ver, un Ahí valiente dice que que conteste. abate el oxígeno disuelto, entonces Aquí. tal vez es por la evaporación del agua en parte. En parte, imagínate que, por ejemplo, una empresa, eres Alexis, ¿verdad? Así ¿Sí? es. Así es. Imagínate un agua a 100 grados y la arrojamos a un río donde hay pececitos. Pues imagínense lo que pasa, ¿no? Los Si cocina. queremos que haya, claro, pues los cocina. Entonces el calor es un contaminante que, claro, entonces no queremos, ¿verdad? Las plantas, los seres vivos, pues en general a todos nos daña un exceso de calor. Entonces vean, pues obviamente es una razón para no hacerlo. La radioactividad es otro ejemplo, ¿eh? Los isótopos radioactivos son contaminantes de tipo físico que tampoco queremos en el agua, pero pues tampoco los vamos a mencionar, ¿verdad? Es bueno que lo sepan, pero hoy nos vamos a enfocar en materia orgánica biodegradable, nutrientes, metales y unos poquitos de microorganismos, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar con esta categoría, que es la de los compuestos que ejercen demanda de oxígeno, ¿sí? También la conocemos como, ¿sí? La vamos en el texto aparece como DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Esto es una de las razones por las que tengo pena con ustedes, porque en teoría, pues nosotros deberíamos haber hecho una práctica relacionada con la concentración de oxígeno en el agua, etcétera. Es un poco feo. Teníamos otra práctica relacionada con la demanda de oxígeno, en fin, no la vamos a hacer. Pero, sí, les puse en sus actividades que leyeran un poquito ya. Era un texto que era de una hoja, ¿sí? El texto de Tebut, era nada más una hojita. Y ahí venía la relación entre compuestos orgánicos y demanda de oxígeno. Esto debería ser muy fácil de entender, chicos, porque esto es una reacción que hemos estado viendo desde la unidad 1. Los compuestos orgánicos, como vean, el compuesto este que está aquí, CX, HY o Z, son compuestos que por ser orgánicos, ¿verdad? Tenemos aquí enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno que en presencia de microorganismos y de oxígeno, pues van a sufrir una reacción que vimos en la unidad 1 del ciclo del carbono, que se llama biodegradación aerobia, respiración aerobia. Esta reacción, pues ya la conocemos, ¿verdad? Pero tiene una implicación en contaminación del agua. Si el agua contiene compuestos de este tipo, biodegradables, que los microorganismos puedan oxidar, pues entonces va a haber un consumo de oxígeno, ¿verdad? Que es lo que mide este contaminante. Aquí lo que nos importa no es tanto el compuesto orgánico en sí, sino que los microorganismos que lo pueden degradar, pues lo hagan y consuman el oxígeno del agua
¿sí? Que si se acuerdan, en el agua solamente tenemos un máximo de 8 miligramos por litro. Fue parte de los cálculos que hicimos anteriormente, en las actividades antepasadas. Entonces, siempre que haya un compuesto orgánico biodegradable en el agua, tenemos la posibilidad de que haya una demanda de oxígeno que nos deje el cuerpo de agua anóxico, o sea, sin oxígeno y sin posibilidades de que haya seres vivos, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces, observen aquí, ¿sí? Este ejercicio les voy a pedir que lo rehagan ustedes en calma, ya cuando haya terminado la clase, pero aquí está resuelto. Dice el ejercicio, bueno, si nosotros tenemos un agua que tiene 50 miligramos de oxígeno, 150 miligramos por litro de glucosa, que aquí está, ¿sí? Esto lo hacíamos en la unidad 1, quiero que lo recuerden. Si nosotros tenemos, ¿sí? Glucosa en el agua, ¿sí? Podemos perfectamente saber cuál es la demanda de oxígeno que el compuesto va a ejercer si los microorganismos lo degradan en condiciones aerobias. Aquí, vean, tenemos nada más un dato, 150 miligramos por litro de glucosa, pero como químicos, pues tenemos mucha más información, porque aquí entonces tenemos una reacción de oxidación completa, en donde la glucosa, observen, ¿sí? Es un mol, acuérdense que ponemos un mol aquí, la glucosa va a servir como fuente de carbono, como fuente de energía de los organismos aerobios, y nosotros pues podemos plantear inmediatamente una estequiometría. Si aquí hay un mol, acá tenemos 6, 6 y 6. Eso no tiene ningún misterio, lo hacemos por tanteo o por pares redox, como hacíamos en la unidad 1, no es ningún problema. Ahora, si tenemos, ¿sí?, la cantidad de materia orgánica y la reacción estequiométricamente balanceada que va a ocurrir, entonces es muy sencillo estimar cuánto oxígeno, vean, aquí está, este es el oxígeno que la reacción, que la glucosa va a consumir. Observen, si yo tengo 150 miligramos de glucosa por litro, pues yo lo convierto a milimoles, ¿no? Yo sé que un milimol de glucosa consume 6 milimoles de oxígeno y, por supuesto, yo sé que un milimol de oxígeno, pues, son 32 miligramos de oxígeno. Acuérdense que hablamos de oxígeno molecular, no oxígeno atómico. Aquí nunca hay oxígeno atómico. Si yo hago esta operación, 150 por 6 por 32, divido entre 180, me va a dar una demanda de oxígeno de 160 miligramos de oxígeno. ¿Sí está más o menos claro, chicos? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es un cálculo muy sencillo, ¿sí? No debería representar ningún problema. Posteriormente les daré unos ejercicios para que lo hagan, será la última actividad, pero acá lo que quiero que entendamos es, la glucosa, chicos, no es tóxica, ¿sí? De hecho, la consumimos regularmente sin mayor problema, ¿sí? La glucosa no es tóxica, no es disruptor endocrino, no es nada de eso, ¿sí? Queremos en el agua, porque en el agua va a haber microorganismos que se la coman, como nos la comemos nosotros en el café, ¿verdad? Va a haber organismos aerobios, siempre los hay, siempre hay oxígeno mezclado en el agua, no mucho, pero hay. Y entonces, ¿qué va a pasar si hay glucosa en el agua? Nadie se va a intoxicar, pero va a haber microorganismos que van a consumir este compuesto, van a consumir oxígeno, y observen, aquí hay una demanda de oxígeno enorme, porque si tenemos 150 miligramos de glucosa, que serían algo así como unas 5 o 6 cucharadas de glucosa, si nosotros tenemos agua con esas 5 cucharadas de glucosa, 150 miligramos por litro, vamos a tener que esos microorganismos que van a oxidar la glucosa porque es biodegradable, pues van a consumir esta cantidad de oxígeno, 160 miligramos de oxígeno. ¿Y cuál es el problema? Que al agua, acuérdense, nada más le caben 8, no le caben 160. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta glucosa se va a acabar los 8 miligramos por litro que le caben al agua, no se va a oxidar por completo, va a quedar un poco de glucosa todavía, va a quedar bastante glucosa todavía, pero cada vez que entre oxígeno nuevo se lo va a acabar, se lo va a acabar. ¿Por qué? Va a necesitar en total 160 miligramos de oxígeno para que se degrade por completo.
Esta es la demanda de oxígeno, el oxígeno asociado a la oxidación de la materia orgánica que es biodegradable. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, pasamos a lo siguiente. Entonces, vean que aquí está el principal problema de los compuestos que ejercen de la materia orgánica biodegradable. Si se fijan, regreso acá, ¿sí? ¿Cuál es esta materia orgánica biodegradable? La representamos así, ¿sí? Son compuestos fácilmente metabolizables y su principal problema, repito, no es que sean tóxicos, pero el problema es que ejercen demanda de oxígeno. Pueden dejar un cuerpo de agua anóxico, ¿sí? Completamente anaerobio, donde ningún ser vivo pueda seguir prosperando porque no va a haber oxígeno, entonces pueden realmente esterilizar un cuerpo de agua, la materia orgánica. Y aquí están ejemplos, ¿sí? ¿Quién ejerce DBO? Todo compuesto orgánico que sea biodegradable, ¿sí? Básicamente es, pues, los carbohidratos, las proteínas, lo de origen biológico, ¿sí? Estos de acá no ejercen demanda de oxígeno, no la ejercen porque no son biodegradables, ¿eh? Si se acuerdan, una dioxina, ¿no? Un hidrocarburo aromático policíclico, son compuestos que no ejercen DBO, no ejercen demanda de oxígeno, son persistentes. Y aquí el problema es otro, aquí el problema es de que son tóxicos, son bioacumulables, ¿sí? En el caso de los colorantes, pues ejercen contaminación visual y otros problemas, pero lo biodegradable, su principal problema es este, ¿verdad? Que van a consumir oxígeno en el cuerpo de agua a donde llegue. ¿Vamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, muy bien. Ahora, continuamos con el nitrógeno, ¿sí? Acá está el nitrógeno. El nitrógeno, ¿en qué categoría lo ponemos, muchachos? ¿Dónde está aquí el nitrógeno? Aquí en esta filita. ¿En los nutrientes? Nutrientes, claro, nutrientes. Aquí está el nitrógeno. Acuérdense que cuando hablamos de nutrientes, hablamos de, ¿sí? Nitrógeno y fósforo, ¿sí? Entonces, estos son, ¿sí? Los compuestos, pues básicamente los que vimos durante los ciclos, cuando estudiábamos los ciclos biogeoquímicos, ahí estuvimos hablando de estos compuestos. Son elementos químicos necesarios para el crecimiento. Necesitamos que haya nutrientes en el suelo, pero cuando estos elementos, ¿sí? Viajan al agua, causan muchos problemas porque, ¿sí? Vuelven los cuerpos de agua eutróficos, ¿verdad? Esa es una de las consecuencias del nitrógeno. Ahora, aquí me gustaría, ¿sí? Que repasáramos que, si se acuerdan del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, casi creo que no, pero pues estamos aquí para esto, para recordar. Cuando decimos nitrógeno, pues eso es muy impreciso porque el nitrógeno es muy variable, ¿verdad? Tiene muchos estados de oxidación en el agua y tenemos muchos tipos de nitrógeno. Vamos a empezar con el nitrógeno orgánico. El nitrógeno orgánico es todo el nitrógeno, pues que está pegado a un compuesto orgánico, por ejemplo, el nitrógeno de un aminoácido, el nitrógeno de la urea, el nitrógeno de una proteína, el nitrógeno del ácido desoxirribonucleico. Entonces, este nitrógeno es un nitrógeno reducido, que tiene un estado de oxidación bajo, ¿sí? Y este nitrógeno, vean, pues lo encontramos en proteínas, en un montón de compuestos orgánicos. Nosotros cuando vamos al baño aventamos mucho nitrógeno, sobre todo si nos gusta mucho la carne. Entonces, ¿sí? Más consumimos proteínas y, ¿sí? Nuestra orina, nuestras excretas van a ser ricas en nitrógeno. Por eso, ¿sí? Una fuente importante del nitrógeno orgánico son los desechos domésticos, ¿sí? Los desechos básicamente que produzcan los animales, ¿verdad? Los humanos. Y por eso les pongo esta foto, ¿sí? Se imaginan ustedes. Esta, vean, aquí está un desagüe. Esta es una fuente de contaminación puntual, ¿verdad? La podemos identificar por el desagüe. Y vean que aquí, ¿qué observan aquí? ¿Qué les parece que es eso rojo que está ahí? Sangre. Sangre, es exactamente eso, sangre. Entonces, un rastro, por ejemplo, un rastro, Sangre. pues eso es lo que arroja, ¿sí? Proteínas, sangre, y este tipo de descargas asociadas a animales o a seres vivos, pues es rica en nitrógeno. Entonces, desechos domésticos, desechos agrícolas, desechos de granjas porcinas, ¿sí? Desechos, por ejemplo, de Santa Clara, donde hay residuos de leche, bueno, ahí hay un montón de nitrógeno orgánico,
¿sí? Y ese nitrógeno orgánico, como es nitrógeno reducido, pues ejerce una demanda de oxígeno también, ¿sí? Esta demanda de oxígeno, la que ejercen los compuestos nitrogenados, le vamos a llamar demanda de oxígeno nitrogenada, o sea, debida a compuestos del nitrógeno, ¿sí? Y en el caso de este nitrógeno orgánico, pues es uno de los problemas. Entonces, si se fijan, aquí hay varias particularidades del nitrógeno orgánico, pero si insisto en ellas es porque estas particularidades no las tienen otras formas del nitrógeno, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo un poquito, pues, qué diferencia hay en que el agua tenga nitrógeno orgánico o tenga nitrógeno de nitritos, por ejemplo. Hay diferencias y aquí de lo que se trata es que veamos cuáles son. Al nitrógeno orgánico, junto con el nitrógeno amoniacal, vean cómo está representado aquí, ¿sí? Tienen el mismo estado de oxidación, -3. Entonces, se les determina juntos en el laboratorio como nitrógeno Yeldal. Vean que es una palabra rara, es el apellido de un señor que me parece que es húngaro. Entonces, el nitrógeno Yeldal, si alguno de ustedes hizo un bachillerato un poco agrícola, es muy probable que, o de alimentos, es muy probable que lo haya determinado esto, porque es una técnica muy común para medir proteínas. Medimos proteínas a través del nitrógeno que tienen, y básicamente es la misma técnica que usaríamos aquí para saber cuánto nitrógeno hay, ¿no? Cuánto nitrógeno arroja esta fuente puntual, pues lo sabríamos a través de esta técnica, ¿verdad? El nitrógeno Yeldal mediría todo el nitrógeno pegado a un compuesto orgánico, pero también detectaría al mismo tiempo al nitrógeno amoniacal, pues que tiene el mismo estado de oxidación. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero, chicos, es que me hagan otra vez un cuadrito sinóptico que no me van a entregar, pero es para que estudien, en donde pongan, así como estuvieron poniendo sus 5 columnas, ¿sí? Para la tarea, para las actividades, pues me pongan estas categorías, ¿verdad? Una fila para el nitrógeno orgánico, otra fila para los nitritos, otra fila para los nitratos, y lo van a llenar pues con la información que estamos revisando acá, ¿sí? Conmigo. ¿De acuerdo? Porque no vienen en las lecturas, ¿sí? Entonces, sí, voy lento porque quiero asegurarme que estén quedando claras estas cosas. Este cuadro sinóptico con lo que estamos revisando hoy, ¿sí? No me lo tienen que entregar. Es para ustedes, para que estudien y estén listos para el examen que voy a poner, ¿sí? Bueno, continuamos. Ahora, el nitrógeno orgánico, ¿sí? Es distinto del nitrógeno amoniacal. Este ya lo podemos considerar inorgánico, ya no está pegado a nada orgánico, ¿sí? Estamos hablando del puro ion, ¿verdad? Véanlo aquí, el ion amonio, ¿verdad? Es al que llamamos nitrógeno amoniacal. Este es la variante del nitrógeno pues más abundante en el agua, ¿sí? De hecho, muchas veces encontramos más, por lo general hay más de este que de las demás formas del nitrógeno, por lo general, pero no siempre se cumple. ¿Por qué? Pues porque usamos, vean que las razones son varias. Usamos mucho, ¿sí? Al nitrógeno amoniacal como tal, ¿sí? Porque el amoníaco es un desinfectante muy común, ¿sí? Es un desinfectante, compramos Ajax Amonia y ahí viene, ¿sí? Entonces, es hidróxido de amonio, entonces, pues es un producto industrial que se usa por sí mismo, el amoníaco. Ahora, también, pues, hay mucho amonio en el agua, pues, porque, otra vez, es el producto, de la degradación de las proteínas que consumimos. Nuestra orina tiene amonio, y no porque hayamos dado un trago a la Ajax-Amonia, es porque es el producto de la proteólisis, de la amonificación, ¿sí? De las proteínas, entonces, pues es normal que esté presente en los desechos animales. Entonces, si le sumamos el uso industrial y le sumamos que es un producto de desecho, pues entonces tenemos agua, ¿sí? Que por lo general el agua siempre tiene amonio. Por inocente que nos parezca, hay amonio en el agua residual de las industrias, hay amonio en las descargas domésticas, hay amonio en las escorrentías agrícolas. ¿Sí, perdón? ¿Alguien quiere preguntar? No. ¿No? ¿No? Ok.
Entonces, ¿sí? El amonio, ¿sí? Representa problemas, ¿sí? Que no tienen otras formas del nitrógeno, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El nitrógeno amoniacal, o sea, el que está en forma de ion amonio, fíjense que es muy tóxico. Este es uno de los efectos que causa, es muy tóxico, sobre todo para peces, ¿sí? Es tóxico para peces, ¿sí? Porque el amonio en el agua está en equilibrio con esta forma y esta penetra muy fácilmente en las membranas celulares, es tóxica entonces. Entonces el amonio, ¿sí? Fíjense, es tóxico y si se fijan, no dijimos lo mismo del nitrógeno orgánico. De este no dijimos que fuera tóxico. Este sí es tóxico. Y otro problema, ¿sí? Que también tenemos con el nitrógeno amoniacal es que ejerce demanda de oxígeno, como si fuera un compuesto orgánico. Esta es una reacción, ¿verdad? Ya la conocen, es la nitrificación del ciclo del nitrógeno, y donde haya nitrógeno amoniacal, ¿sí? Va a haber siempre un par de bichitos, ¿sí? Que van a oxidar en secuencia el amonio, lo van a transformar en nitritos, luego en nitratos, y en las dos reacciones hay consumo de oxígeno, ¿sí? Estos bichitos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos dos? Los que eran amiguitos, ¿se acuerdan? Los eran, estoy buscando. Nitrosomonas y nitrobacter, ¿se acuerdan? Eran, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, esos son los bichos que se van a encargar de que estos compuestos, siempre que estén en el agua, consuman oxígeno, ¿sí? Porque, ¿sí? Siempre están. No es así como de que, oiga, Miss, pero sí hay nitrosomonas en el río. Claro que hay. Claro que hay. Y donde hay amonio, van a aparecer estos bichos, lo van a oxidar y va a haber un consumo de oxígeno, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir, vean, del nitrógeno amoniacal? Vean, ¿sí? Aquí está. Yo quiero que en su cuadro personal, en el que no me van a entregar, me pongan aquí, nitrógeno orgánico. Siguiente fila, nitrógeno amoniacal. Y para el nitrógeno amoniacal, ¿sí? Pues aquí me ponen NH4. Efecto ambiental, pues es tóxico para peces, ejerce demanda de oxígeno, ¿sí? Y, ¿sí? No me acuerdo cuál es la otra columna que me falta, pero aquí me van a poner pues estos efectos que estamos mencionando. El otro efecto importante, perdón, ¿sí? Que se me olvide, que no se me tiene que olvidar, es que todas las formas del nitrógeno causan eutrofización, todas. Vamos a hablar al final de eso, la eutrofización. Esta causa eutrofización y esta también causa eutrofización. Todas las formas del nitrógeno causan eutrofización, ¿sí? Que si se acuerdan significa bien nutrido, bien alimentado. Ahorita recordamos que era eso de la eutrofización. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Oye, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién habla, perdón? Sócrates. Sócrates. Hola, Sócrates. Yo he visto que donde hay jabón, ¿Sí? como que no crece nada. Entonces, como que se muere todo. Entonces, no sé si Ajá. El jabón, sí. Tú hablas de detergentes, de espumas. Ajá. ¿Sí? Bueno, el jabón, Sócrates, es un compuesto biodegradable porque se deriva de grasas animales. Los detergentes ya son sintéticos, ¿eh? Entonces son el detergente Roma, ¿sí? Entonces ya son sintéticos. Ahora, son compuestos sintéticos que, sin embargo, en el agua, ¿sí? Sí ejercen demanda de oxígeno porque sí son biodegradables. O sea, a pesar de que son sintéticos, son biodegradables. Ahora, ¿cuál es el problema? Dices tú, es que donde hay jabón no hay como vida, está como muerto. Pues nada más recuerden, chicos, una de las precauciones en estos casos que tenemos que tener es que con el jaboncito, ¿sí? Nosotros ya estamos matando seres vivos. Con el jabón Palmolive, ya estamos matando virus, ya estamos matando bacterias. Un jabón es un antiséptico. Un detergente también. Entonces, de ahí su poder, ¿no? Lo usamos para limpiar, ¿por qué? Y también como antisépticos, porque son efectivos contra los microorganismos, por ejemplo. Entonces, todo detergente tiene una cierta toxicidad, ¿sí? Todos.
Nosotros no nos morimos si le damos un trago al detergente, pero sí nos vamos a dar nuestra intoxicada. Entonces, son tóxicos los detergentes, para empezar. Y además, los detergentes, con la capa de espuma que ocasionan, hacen que el oxígeno atmosférico no penetre tan fácilmente en el agua. Entonces, causa muchos más problemas un detergente, porque un cuerpo de agua que tiene espuma no se airea fácilmente como aquellos que no tienen, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que tú notas eso, Sócrates. Gracias. ¿Sí? De nada, de nada. Y ya para acabar con el comentario tétrico, ¿verdad? El semestre pasado vimos cómo, o lo vimos este semestre, una persona que se ahogó cuando se cayó en una capa de espuma de varios metros. No sé si se acuerdan de esa noticia tan fea. No. ¿No se acuerdan? No. ¿No? No. Ya, pues de hecho pasó en el Mezquital. Entonces, sí, ya ven que ahí luego llega el agua del Gran Canal, llega muy sucia, hay veces que llega con mucha espuma, y un chico estaba tomándose la clásica selfie para que saliera la espuma, se resbaló, se cayó y no sobrevivió, se ahogó entre la espuma, ¿no? Entonces, la espuma, ¿verdad? Pues ahí pasaron más cosas, obviamente, pero la espuma, una de las cosas que causa es que no permite la aireación de los cuerpos de agua. ¿Sí? Normalmente, sí, yo trataría de hablar un poco de los detergentes en esta unidad, pero no nos da tiempo, chicos. El agua tiene 1.000.000 de contaminantes, pero es interesante la observación de Sócrates. ¿Podemos seguir, chicos? Sí. Sí, claro, y sí, hablen y comenten y pregunten, ¿sí? Muy bien. Doctora, Sí. Era efecto y fuente, ¿no? Fuentes, efectos, le agregamos la columna de ejemplos, ¿sí? Y la columna de, me parece, definición. Entonces era nombre, definición, fuentes, efecto y ejemplos. Creo que así era lo que les puse en la actividad, ¿sí? Si no tuvieran claro una de estas para cada contaminante, pues me escriben y lo resolvemos, ¿ok? ¿Sí, Karina? Sí, doctora. Sí, bueno, muy bien. Vamos a seguir con el nitrógeno oxidado, ¿sí? El nitrógeno oxidado puede referirse tanto a los nitritos como a los nitratos. Es nitrógeno, pues, que ya está combinado con, que es inorgánico, pero que está combinado con oxígeno. Este nitrógeno también causa eutrofización, vean, aquí está. Pero estas formas del nitrógeno, fíjense, causan problemas que no causan las otras dos formas que vimos antes. El nitrógeno reducido y el nitrógeno amoniacal y el orgánico no causan estos efectos. El primer efecto que vamos a mencionar es que tanto los nitritos como los nitratos transforman la hemoglobina de la sangre y la oxidan a una forma que se llama metahemoglobina. Esta es una hemoglobina que ya no fija oxígeno. Y si se acuerdan, la hemoglobina, pues su chamba es fijar oxígeno, airearnos. Entonces, de cierto modo, cuando nosotros tomamos agua que está contaminada con este nitrógeno, tenemos un problema de oxigenación, porque nuestra hemoglobina ya es menos eficiente para oxigenarnos. Y vean que estos son problemas que no causa ni el amoníaco ni el nitrógeno orgánico. El nitrito, ¿sí? Les voy a poner la siguiente, ahorita me regreso a esto, ¿sí? El nitrito en particular no es frecuente en el agua, es muy raro que haya nitrito en el agua, ¿sí? Pero el nitrito y el nitrato, cuando están en el agua, sobre todo en el agua de pozo, pueden dar, acá está, ¿sí? Pueden dar origen a un síndrome que se llama de los bebés azules. Quiero que vean con atención la foto, aquí no se nota mucho, pero en la diapositiva cuando la abran se va a notar, ¿sí? La gente que consume agua con nitrógeno oxidado, ¿sí? Los niños presentan este problema, ¿verdad? Se ponen azules como si se estuvieran ahogando, pues porque su hemoglobina se está oxidando, ya no los oxigena, y aquí no se nota, pero la carita del niño, ¿verdad? Está como más morenita porque está azul.
Entonces, este es un problema que se da en muy raras ocasiones, pero casi siempre su motivo es que el niño, que es muy pequeñito, consumió de agua con demasiados nitritos o nitratos y por esa razón, pues prácticamente se está ahogando porque su hemoglobina ya no oxigena. Entonces, vean, este es un efecto del nitrógeno oxidado que es solamente para estas dos formas del nitrógeno, ¿sí? Si buscan bebés azules, a lo mejor encuentran otras fotos, ¿verdad? Pero casi no se nota mucho, ¿sí? Luego hay otra gente, si buscan, hicimos el experimento el semestre pasado, si buscan gente azul, van a encontrar gente más azul por otros problemas, ¿sí? Sí existe esa gente azul. Y si tienen tiempo, búsquenlo, pero la gente que es súper azul, color azul pitufo, ya la razón de su pigmentación ya no es el nitrógeno oxidado, es otro problema, pero que también tiene que ver con la oxigenación de la sangre. Pero ahí ya es otro problema, ya es genético. Pero este de los bebés azules, perdón. ¿Y esta condición es algo permanente o se puede El de los controlar bebés o azules quitar? se puede revertir. Él sí se puede revertir. La condición es que el niño deje de tomar agua contaminada, ¿no? El otro, Oh, las otras personas azules, eso ya no se quita, ¿no? Ya son azules y ya como papá pitufo y así se quedan, ¿no? Y aparte lo heredan, entonces eso es otra cosa, ¿sí? Esto sí se puede wow. revertir, ¿sí? No es muy frecuente, pero sí es un problema, pues, feíto, ¿verdad? Literalmente es una mala oxigenación de la sangre. A ver, ahora, ¿sí? Este problema, ¿sí? De la metahemoglobinemia, así se llama el problema, lo causan los nitritos y los nitratos. Este problema, ¿sí? De las nitrosaminas, nada más lo causan los nitritos, ¿sí? Es otro problema de toxicidad. Los nitritos, ¿sí? Se combinan, ¿sí? Con aminoácidos presentes en las proteínas, con grupos amino presentes en las proteínas y forman unos derivados que se llaman nitrosaminas. Estas nitrosaminas, chicos, son cancerígenas. Esto quiere decir que los nitritos no son cancerígenos, pero lo que forman sí. Las nitrosaminas que forman los nitritos exclusivamente, ¿sí? Son un producto que se forma cuando se ingiere nitritos. Los nitritos, les decía, afortunadamente no son comunes en el agua. Puede ser que el agua de pozo a veces tenga nitritos, pero donde sí se les encuentra, parece ser que ya no tanto, pero en los embutidos, los deliciosos tocinos, chorizo, salchichón, salami, pepperoni, todo eso, ¿sí? Se les agrega nitrito como desarrollador de sabor, se les agregaba mucho, en muchos lugares se sigue agregando para que sepa más sabroso, y los nitritos, ¿verdad? Obviamente cuando los consumimos, ahí sí, ya estaríamos formando nitrosaminas cancerígenas, y eso es un problema de por qué no queremos agua contaminada con nitritos, ¿sí? Entonces, también esto es un efecto exclusivo de los nitritos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctora. Sí, muy bien. Entonces, otra cosa que hacen los nitritos que no hacen los nitratos es que los nitritos también ejercen demanda de oxígeno. Los nitritos tienen un estado de oxidación, aquí en este caso sería más 3, ¿sí? Más 3. Y todavía pueden oxidarse más a más 5, y esto lo hacen bichos como Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira. Entonces, los nitritos ejercen demanda de oxígeno porque se pueden oxidar, y si hay muchos nitritos en el agua, pues van a consumir ese precioso oxígeno, ¿verdad? Que puede desaparecer de muchas maneras, ¿eh? Entonces, esto lo hacen los nitritos. Ahora, los nitratos ya son compuestos, ya es la forma más oxidada del nitrógeno. Estos ya no se pueden oxidar, por lo tanto, los nitratos ya no ejercen demanda de oxígeno. Causan otros problemas, causan bebés azules, ¿verdad? Causan metahemoglobinemia, causan eutrofización, pero demanda de oxígeno, eso no. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Los nitratos son los que no causan demanda de oxígeno, ¿verdad? Sí,
¿sí? De todas las formas del nitrógeno que mencionamos, son los únicos que no ejercen demanda de oxígeno. ¿Sí? Gracias. Nada. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay cuando hay demasiada demanda de oxígeno? Pues tenemos cuerpos anóxicos y vean lo que sucede, ¿verdad? Perdemos seres vivos capaces de enfrentarlo, y si esa pérdida de oxígeno llega a ser extrema, se puede generar un proceso que se llama hipoxia. La hipoxia es un problema que ocurre en los océanos que reciben agua que tiene sustancias que ejercen demanda de oxígeno, por ejemplo, carbono, amonio, nitrógeno orgánico, nitritos, ¿sí? Las escorrentías pueden arrojar todos estos compuestos que ejercen demanda de oxígeno en los océanos, ¿sí? Y en los océanos, pues, se pierde el oxígeno que es necesario para que crezcan los peces y se generan lo que se llama zonas muertas, ¿eh? Así se les llama, zonas muertas. Su nombre correcto es hipóxica, ¿no? Hipóxica quiere decir poco oxígeno. Entonces, sí, en este mapita que van a tener en sus diapositivas, pues ven puntos en donde tenemos zonas hipóxicas, pero aquí no quiero que se engañen, parecería que son las costas las que son hipóxicas, pero no, es el agua que está enfrente. Por ejemplo, si observamos aquí, esta es la zona norte del Golfo de México, y esta que se ve aquí como tipo islita, es la zona anóxica más grande del mundo, ¿sí? Que está justamente en el Golfo de México. Y vean, aunque en el mapa parezca que la costa está hipóxica, en realidad es el mar que está enfrente, que recibe las escorrentías, en este caso del río Mississippi, ¿sí? Y el río Mississippi viene pues ahí todo lleno de nitrógeno, todo lleno de fósforo, todo cae al Golfo de México, ¿sí? Y ahí tenemos el problema, ¿sí? Pueden aparecer zonas muertas, o bien pueden aparecer algas, ¿verdad? Sargazo, ese tipo de problemas que son también, el sargazo es una manifestación de la eutrofización. Entonces, vean, pues son problemas asociados a los nutrientes, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Los nitratos, ¿sí? Vean, estos pueden llegar al agua como tal, como forma de nitrato, porque los usamos mucho como fertilizante, ¿sí? Pero también, pues, se pueden formar, ¿eh? Los nitratos se forman por la nitrificación, entonces una fuente importante de los nitratos, pues, es la nitrificación, ¿eh? Entonces, si nosotros tenemos agua con amonio, a término, ¿verdad? Ese amonio va a terminar siendo nitratos. ¿Y quién lo produjo? Pues la nitrificación, ¿verdad? Es un mecanismo, una fuente de nitratos en el agua, ¿sí? Muchos pozos del mundo tienen nitratos justamente por esta razón, ¿verdad? El agua, aquí tenemos, vean, cultivos, le ponemos fertilizante, le podemos poner nitratos o le podemos poner amonio. En el suelo, si hay nitrificación, los nitratos van a seguir siendo nitratos y los iones amonio se van a convertir en nitratos por la nitrificación. Al final, si esta agua llega a un pozo, ¿sí? Vamos a tener mucho nitrato acá. Los pozos, prácticamente todos los pozos del mundo, tienen nitratos por este problema. ¿Por qué? ¿Sí? Usamos muchas formas del nitrógeno que terminan siendo nitratos, ¿verdad? Y así es una de las formas, pues, que viaja mucho con el agua, y así la encontramos tanto en los pozos como en el agua de escorrentía agrícola, en este caso. ¿Sí? Bueno, aquí Sí. está el verde azul, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Aquí, por favor, observen, ¿sí? Observen que les estoy pidiendo, ¿sí? Que resuelvan. No me lo tienen que entregar, pero resuélvanlo, pregúntenme, tengan dudas, porque todo esto es el examen que vamos a tener. Aquí yo les pregunto, bueno, si yo tengo un agua que contiene 32 miligramos por litro de nitrógeno amoniacal, 0.1 miligramos por litro de nitrito y 3.5 miligramos por litro de nitrógeno de nitratos, ¿sí? ¿Cuál es la demanda de oxígeno, ¿sí?, que estos compuestos ejercen en conjunto? ¿Sí? Yo les pido que resuelvan ese ejercicio.
¿Cómo empezaríamos a hacerlo, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular una demanda de oxígeno? Se supone que las Convertir la partes reacción. por millón tenemos que convertirlas a milimoles primero, ¿no? Sí. Lo primero, muy bien, Alexis, pero lo primero es Es la- nuestra reacción balanceada, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Ya ya que tengamos nuestra reacción balanceada, hacemos lo que tú me estás diciendo. ¿Sí? Entonces, de mi reacción de oxidación del amonio, voy a sacar cuál es la demanda que ejerce ese amonio, esas 35 partes por millón, ¿sí? La balanceo y hago la relación estequiométrica que tú comentas, ¿sí? Luego, ¿qué haríamos con el nitrito? Pues lo mismo, ¿verdad? El nitrito, partimos de una reacción, vean que aquí se las estoy poniendo ya para que no sufran. Aquí está el nitrito que se oxida, forma nitrato. Bueno, si yo ya sé cuánto nitrito tengo, pues perfectamente puedo saber cuánto oxígeno voy a consumir. Y el nitrato, pues está de adorno, ¿verdad? Porque ya dijimos, ¿qué dijimos de este? ¿Qué dijimos de este? Ah, Que no causa No demanda de consumo oxígeno. oxígeno. Exacto. Este no ejerce demanda de oxígeno. Entonces está de adorno, nomás estorba, no lo vamos a considerar en el cálculo. Este sí va a ejercer demanda de oxígeno, saco mis miligramos por litro de oxígeno. Este también ejerce demanda de oxígeno, saco mis miligramos por litro. Al final los sumo, porque el agua los contiene a los dos. ¿Estamos? sí. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Ahora, ¿sí? Con el fósforo, ¿verdad? El fósforo es otro nutriente, ¿sí? Y si nos acordamos, el fósforo en la naturaleza anda principalmente como fosfato inorgánico, ¿sí? Como fosfato orgánico, o bien como polímeros de fósforo, pero siempre son fosfatos. Por ejemplo, este que está aquí es un polifosfato que se usa mucho para quitar las incrustaciones de sarro de las tuberías. Este fósforo se compleja con el calcio, ¿sí? Y lo vuelve soluble. Entonces, una tubería que estaba ahí toda llena de sarro, pues la podemos limpiar con estos productos. Estos productos pues, son muy buenos para esa finalidad, para desincrustar, pero esa agua pues, va a llegar a un cuerpo de agua y representa fósforo, representa fosfatos. Este polímero se va a romper en fosfatos, ¿eh? Y esos fosfatos pues, causan eutrofización. Vean, es un agente eutrofizante, ¿eh? Causa eutrofización. ¿Quién más? ¿Qué otros productos contienen fósforo? ¿Qué otras fuentes de fósforo tenemos? Bueno, pues tenemos también los detergentes. Los detergentes contienen frecuentemente estos polímeros para complejar al calcio y maximizar la acción del detergente. Y también, por supuesto, el fósforo se aplica a los suelos como fertilizantes y por lo tanto, pues lo encontramos mucho en la escorrentía agrícola, que también es una fuente de contaminación no puntual. Entonces, donde haya jabones, detergentes, fertilizantes, bueno, pues ahí hay fosfatos. Los fosfatos, muchachos, no ejercen demanda de oxígeno, porque pues no se oxidan, ¿no? No hay otra forma más oxidada del fósforo. No se oxidan, pero causan eutrofización. No hay que confundir demanda de oxígeno con eutrofización. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Ahora, la eutrofización, ¿qué es? Bueno, pues crecimiento de maleza, crecimiento de plantas, de algas en cuerpos de agua, y eso es algo que no debería ocurrir. Por más que pueda parecer bonito, un cuerpo de agua verde está enfermo de eutrofización, ¿eh? Y la eutrofización impide que nos tomemos esta agua, impide que tenga aquí puede hasta oler mal, ¿verdad? Esto afecta obviamente a la biodiversidad de los peces que puede haber ahí viviendo y afecta mucho lo que podamos hacer en el agua. No nos podemos bañar, no podemos andar en lancha por ahí porque todas estas plantas pues impiden esos usos. Algunas de las plantas, ¿verdad?, que indican eutrofización. La eutrofización, acuérdense, puede venir por nitrógeno,
por amonio, por nitritos, por nitratos, por fosfatos, no importa, por todos esos. Y la eutrofización, pues tiene lo que veríamos nosotros, pues son plantas como esta, este es el lirio, ¿eh? El lirio es muy típico de la eutrofización. Aquí está esta foto, a lo mejor ya se las había enseñado cuando hablamos del nitrógeno. El lirio, perdón, abunda en prácticamente todas las presas del país. Es muy común encontrar el lirio. Hidrila, vean que es una como espiguita larga. La hidrila es una planta también de la eutrofización, es una planta muy larga, ¿sí? Donde está, pues no nos podemos nadar, nos enredaríamos ahí, pasan muchas cosas en un cuerpo acuático eutrofizado, por más que pueda verse bonito, no está bien, hay un problema ahí. Esta es lemna, se le llama lenteja de agua, aquí la vemos, y también nos indica eutrofización, ¿verdad? Se le llama lenteja de agua porque tiene exactamente la misma cara que las lentejas que nos comemos, nomás que son verdes. Pero la lemna también indica, pues, contaminación por eutrofización. Y este es muy mexicano, el tule, vean qué bonito es el tule también, se ve muy bonito, muy hermoso, tiene un rol histórico en México, es con lo que se hacían las chinampas de los aztecas, ¿verdad? Entonces ahí en Xochimilco todavía la gente vive sobre chinampas hechas a base de tule, ¿verdad? El tule es una planta muy rígida y muy fuerte, entonces se pueden hacer muebles, casas, todo lo que les guste con esta planta, pero pues también, ¿verdad? A pesar de que tenga muchos usos, pues no quita, ¿verdad? Que pues Xochimilco está eutrofizado, es lo mismo, ¿eh? Entonces, sí, aquí lo que tenemos es exceso de nitrógeno y tule, que pertenece al género tifa, pues es un indicio de que ahí hay eutrofización. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí, doctora. Sí, muy bien. Vean que hablamos de nutrientes, hablamos de materia orgánica biodegradable y uno de los temas principales con esos contaminantes pues es que ejercen demanda de oxígeno y por eso pues me interesa mucho que resuelvan ustedes solitos los problemas y pues me comuniquen las dudas. Con los contaminantes que siguen, ¿sí? Nos la vamos a llevar más ligeramente porque estos contaminantes no vamos a hacer cálculos con ellos, ¿sí? Son solamente algunas cosas que quiero que recuerden acerca de estos metales salud. Y quiero que, ¿sí? Que recuerden para estos contaminantes, pues para empezar su símbolo, ¿verdad? Eso es básico. Su símbolo químico, aquí no está, pero ustedes saben que es AS. Me lo ponen así en la tabla, que no me van a entregar, repito, no, es para que estudien. Pero quiero que organicen lo que vamos a estar diciendo y que pongan en su cuadro, bueno, ¿cuáles son las fuentes de arsénico? ¿Por qué hay arsénico en el agua? ¿Quién lo puso ahí? Quiero que lo pongan. Y quiero que me pongan, pues, los efectos, ¿verdad? Aquí no vamos a poder poner ejemplos, porque, pues, ejemplos de arsénico, pues, el arsénico. Sí, aquí no hay ejemplos. Pero me gustaría que se fijaran mucho, pues, en los efectos y en las fuentes, ¿sí? Ujú. Sí, bueno, el arsénico, pues todos sabemos, ¿verdad?, que es un veneno conocido pues desde la antigüedad, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo a los príncipes y tal, no sé exactamente cuál sería como que el asesinato más antiguo con arsénico, pero pues sabemos que es un metaloide, vean que es un metaloide que es extremadamente tóxico. El arsénico puede estar en el agua por dos razones. Puede estar en el agua de modo natural, por así decirlo, ¿sí? Hablamos de esto cuando hablábamos de las fuentes endógenas de contaminación del suelo, y les mencionaba yo que, por ejemplo, en Zimapán, en Hidalgo, en Zimapán, el agua de los pozos que usa la gente, pues tiene arsénico, pero nadie lo puso ahí, nadie. O sea, no es la minería que se hace ahí la que puso el arsénico. El arsénico está en las rocas porque es un metaloide muy abundante en la Tierra. Entonces, en la Tierra, en el planeta. Entonces, el arsénico abunda en las rocas y lo que sucede es que esas rocas pues rodean los mantos freáticos y cuando se explotan mucho, pues el arsénico pasa al agua. Entonces, en Zimapán pues hay un problema de contaminación de este tipo. También hay contaminación
¿verdad? Pues de otro tipo, porque pues también se le usa mucho como raticida al arsénico, se le usa mucho pues como pesticida, aquí está, se le usa en aleaciones y también forma parte de emisiones de procesos metalúrgicos. Entonces, esas son como fuentes industriales, antropogénicas, pero también tenemos pues fuentes naturales como las que les mencioné en Zimapán. El principal efecto, ¿verdad?, del arsénico es que si lo consumimos inorgánico, el arsénico en el cuerpo, ¿sí?, se biotransforma, como el mercurio, a lo mejor se acuerdan del mercurio, forma diferentes derivados, ¿sí? Algunos no son orgánicos, ¿verdad? Otros sí lo son. Y los orgánicos, pues, son todavía más tóxicos. Entonces, el arsénico es un cancerígeno conocido, no es una cosa que se especule alrededor de eso. Y también, vean, es mutagénico, hace que los cromosomas se dañen. Entonces, todo eso causa el arsénico. Y un síntoma que presenta la gente que toma agua con mucho arsénico, que es el caso de Zimapán, es que se forman unas como, son un poco como callos, ¿no? Entonces aquí no sé si ven aquí la señora que tiene unas manchas amarillas en las manos. Estas manchas amarillas son como endurecimientos de la piel, por eso se llama hiperkeratosis, y esa hiperkeratosis se presenta tanto en las palmas de las manos como en las plantas de los pies. Y se ve ahí todo duro, todo amarillo, y eso es una indicación, no a lo mejor la persona no tiene cáncer, pero sí es una indicación de que esa persona consume mucho arsénico en el agua. Entonces, todos estos son, pues, efectos, ¿verdad?, que quiero que anoten ahí en su cuadrito que van a hacer. ¿Hasta aquí bien? Vean, ¿sí? Aquí en este mapa, observen que el arsénico en el agua subterránea, pues es muy común, ¿sí? No sé si observen, ¿verdad? Aquí mero, en México, ¿quién está? Zimapán, es conocidísimo, ¿sí? También hay Zimapán en la laguna, en la comarca lagunera, donde se juntan Coahuila y Durango, ahí también hay arsénico. También hay arsénico, pues en muchísimos lugares, vean, en el mundo, ¿sí? Vean, ¿por qué? Pues otra vez porque en las rocas hay arsénico y de ahí pasa el agua y pues de ahí a la gente. Entonces, este es arsénico, ¿verdad?, que está en el agua, pues no por minas, no porque se le usó como raticida y terminó ahí por accidente, no. Ahí está, ¿sí? Y lo que toca hacer es retirarlo porque pues es un agente muy peligroso para la salud, ¿sí? Sí. Muy bien. El cadmio es otro metal que no queremos en el agua, ¿sí? Es muy tóxico, muy, muy tóxico, y lo encontramos mucho, pues, porque se le usa, pues, en la industria, se le usa mucho en la industria metalúrgica para formar aleaciones, ¿sí? Es un ingrediente importante de las pilas alcalinas, se le usaba mucho antes en las amalgamas dentales y se le usa mucho. También, aquí la foto que les puse, a lo mejor se van a acordar, esta tubería, vean, que me indica contaminación puntual, esta tubería, aquí no quiero que se fijen tanto en lo verde, sino quiero que se fijen en el tipo de recubrimiento que tiene la tubería. Esta tubería es una de tipo galvanizada, ¿sí? Y la tubería galvanizada, ¿sí?, se produce con zinc y con cadmio. Entonces, si esta tubería, ¿sí?, por ejemplo, está conduciendo agua que es ligeramente ácida, pues el cadmio y el zinc se van a disolver, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos una presencia de cadmio en el agua, pero ocasionada por la tubería que la conduce, ¿sí? Entonces, es una fuente de cadmio en el agua. También, ¿verdad?, todos los procesos de recubrimiento metálico, el platinado, el cromado, pues también usan cadmio, y esos efluentes pues liberan muchos otros metales y son pues efluentes muy peligrosos. Y también se les encuentra mucho en el agua porque el cadmio, como es un metal que encontramos en la geosfera, cuando se extraen fertilizantes
fosfatados de minas, si se acuerdan, los fertilizantes fosfatados vienen de una mina, no vienen de un proceso de síntesis. Es muy común que un fertilizante tipo roca fosfórica pues venga contaminado con muchísimos metales, ¿verdad? Con metales pesados. El cadmio es uno de ellos. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues que si nosotros fertilizamos un suelo con un fertilizante fosfatado que está contaminado con cadmio, pues indirectamente vamos a contaminar luego el agua, y esa agua de escorrentía que fluya sobre ese campo agrícola fertilizado, pues puede traer cadmio, no porque lo hayamos arrojado intencionalmente, sino porque venía en el fertilizante. ¿Sí me expliqué, chicos? Sí, doctora. Sí, muy bien. ¿Ya nomás estamos tú y yo, Karina, o cómo? No ¿Los sé. demás? ¿Sí? No, pero No sé, es que mientras estoy viendo esto, no estoy viendo ahí la asistencia. No importa, no estoy tomando lista. Noé ahorita no tiene buena señal. No sé si se ha percatado que se conecta y se desconecta. Sí, No puedo hablar. lo vi cuando empezamos, pero como les dije, ahora no se me pasó grabar esto, y pues ya veré cómo lo subo al Dropbox, a ver qué hago, pero trataré de que esté por si alguien quisiera oír esto después, ¿ok? Ay, estaría perfecto. Sí, pues sí, a ver cómo, porque salen archivos muy grandes, pero a ver, a rato armo Sí, mi canal de YouTube. Entonces, sí, a ver, entonces, el cobre, chicos, lo encontramos mucho, es una materia prima de la industria eléctrica, ¿verdad? Ustedes conocen la tubería de cobre, es la que se usa para transportar gas, también con tubería de cobre, pues también con cobre se construyen alambres, cables eléctricos, o sea, es un excelente conductor de la electricidad, entonces se le usa pues en un montón de la llamada industria eléctrica, electrónica. También el cobre se usa mucho como pigmento. El cobre, sí, es un componente, pues, siempre que veamos nosotros un pigmento tipo pintura azul, pues lo más probable es que ahí haya cobre, ¿verdad? Que da esa tonalidad azul. Muchos maquillajes que luego usamos, ¿verdad? Todos, chicas, chicos, chiques, pues ahí el maquillaje que se puedan poner azul en el ojo o donde sea, pues lo más probable es que tenga una sal de cobre. Ahí lo ven, ¿no? Ese es el color típico del sulfato de cobre. También el cobre se usa mucho para evitar el crecimiento de algas, entonces se le añade, por ejemplo, en los tanques donde se crían peces, los tanques de acuacultura, pues se arroja cobre para que no haya tantas algas. Entonces vean que pues tiene muchos usos el cobre, y por esta razón pues el agua se contamina con cobre. El cobre, fíjense, es muy común, pero afortunadamente no es tan tóxico. De hecho, ¿sí? El cobre es un metal esencial, o sea, lo necesitamos, es un micronutriente. Entonces, necesitamos consumir cobre, entonces no es tan problemático en el agua. El cadmio, por ejemplo, este que acabamos de ver, este no es esencial, este no lo necesitamos, no lo queremos, mejor que ni esté. Y el arsénico igual, ¿eh? El arsénico tampoco es esencial, pero el cobre sí, pues el cobre sí lo necesitamos como parte de nuestra alimentación, pero obviamente si consumimos demasiado, ahí ya hay problemas, ¿verdad? Ahí ya hay problemas, y en general, pues todos los metales en exceso, todos los metales, causan problemas neurotóxicos, ¿eh? Neurotóxicos. Entonces el cobre, si consumiéramos demasiado cobre, pues también nos causaría problemas neurotóxicos. El cromo, ¿sí? Es otro metal que también necesitamos hasta cierto punto en nuestra dieta, ¿sí? Es un suplemento muy común en deportistas, ¿sí? El cromo, entonces no es así un metal así que no necesitemos. Pero el cromo tiene una particularidad. Su toxicidad depende de su estado de oxidación. O sea, el cromo trivalente no es tóxico, pero el hexavalente sí lo es, ¿sí? Y la forma hexavalente, ¿sí? Es cancerígena. Entonces, vean que ahí es como particular el cromo. ¿Dónde se usa el cromo? Pues tiene también muchísimos usos. Se le usa en la industria del cromado, evidentemente. Si queremos recurrir a algo con cromo, pues usaríamos cromo. Y en México una fuente muy importante es la curtiembre, la curtidería de pieles, fabricar cuero,
como se hace en Guadalajara, en León, en este tipo de lugares, pues ahí la fabricación de la piel es como, dado que la piel de la vaca es putrecible, lo que hace el cromo es como fijarlo, es decir, impedir que se pudra y la piel se vuelve piel, pues porque hay cromo. Entonces es un metal pues que tiene, en México lo usamos mucho para eso. Antes se le usaba en fotografía, pero pues ya nadie revela fotos, así que eso ya no es tan común. Es un catalizador muy frecuente. Y también se le usa para evitar la corrosión en torres de enfriamiento, donde se enfría agua y esas torres estén hechas de madera. Antes se usaba que el agua que salía muy caliente de un proceso, para volverla a usar, para enfriar, pues tenía que enfriar y se subía a una torre de madera muy alta. Y esa torre, pues como estaba sujeta, expuesta a agua caliente, pues se pudría muy fácilmente. Y lo que se añadía, pues al agua que se usaba en esos procesos, pues era cromo, para evitar que se pudriera, ¿no? La torre de enfriamiento. Esto es la razón, se los recomiendo porque es una película muy explicativa de esto. Si la pueden ver, si quieren y tienen ganas, la están pasando en Netflix. Erin Brockovich se llama esta película, Erin Brockovich. ¿En Netflix? En Netflix, o ahí la pueden encontrar pirata en muchos lados, pero en Netflix la vi hace poco. Erin Brockovich, sale Julia Roberts ahí, y ahí lo que se presenta, ¿sí? Es un caso, es una película muy vieja, pero como la acaban de poner otra vez en circulación en Netflix, a lo mejor la ven. Y esa película, pues está padre y todo, pero pareciera que la heroína de la película es Julia Roberts, ¿es cierto? Es la Pero el que villano tiene ahí, muchos hijos, ¿no? ¿tú la viste? ¿Tú la viste, Sí, Karina? está buena. Es lo del agua, ¿no? Que provoca cáncer en personas y ella se pone a investigar en el tratamiento. Es más, le coquetea al señor para conseguir información. Ah, sí, claro, Sí. exacto, porque es una historia real, ¿no? Entonces, esa historia es real, pero a lo mejor en su momento no le pusiste atención, Karina, porque no te interesaba o no sé, pero el cáncer lo causaba el cromo 6. Entonces, el cromo 6 se usaba en este pueblo de la película para enfriar agua, exactamente para esto. Estaba el agua llena de cromo, pero ahí a los de la empresa se les ocurrió enterrar el agua llena de cromo. Y lo que pasó fue que el agua pues pasó a los pozos y por esa razón la gente del pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, pero no me acuerdo. Pero el pueblo tomaba agua con cromo hexavalente. Si fuera trivalente no habría causado el cáncer, y el cromo hexavalente pues llegó a los pozos por esta vía, porque se le usaba con esta finalidad al cromo. Si pueden y tienen tiempo, pues adelante, y la heroína es Julia Roberts y el villano es el cromo hexavalente, ¿sí? Sí. Del mercurio ya hablamos un poquito, ¿verdad? En la unidad 1, es un metal no esencial, no lo necesitamos, no lo queremos nunca, pero lo usamos mucho en la industria, ¿sí? Muchísimas aplicaciones, más de 2000. Lo usamos, ¿sí? Para fabricar termómetros, espejos en el cemento, fabricar tubos fluorescentes, se le usa también como fungicida, en fin, tiene muchísimas aplicaciones. Y en medicina forma parte del mertiolato, por ahí lo mencionamos eso en la unidad 1. También se le usa como vehículo de vacunas y pues tanta aplicación pues hace que pues nosotros estemos expuestos al mercurio, pero también que pues el agua se contamine. Cuando hablábamos del mercurio hablamos de un accidente. ¿Quién se acuerda dónde pasó el accidente aquel de las personas? ¿Es lo de Minamata? En la bahía de Minamata, muy bien. Entonces en Minamata, en Japón, pasó esto, ¿sí? Donde la gente... De la Minamata. Minamata, muy bien. Y ahí la gente pues sufrió el efecto teratogénico del mercurio. O sea, la gente se intoxicó siendo un feto, ¿verdad? Y fueron los que llevaron la peor parte, ¿verdad? La gente adulta más o menos la sobrellevó, pero los niños, ¿verdad?, que estaban en el vientre de sus madres durante el periodo en que estuvo el mercurio por todas partes, pues
ahí es una evidencia de que el mercurio es teratogénico. Me lo ponen, por favor, ahí en su cuadrito. Doctora, una pregunta. Sí, claro. Soy Fernanda. Ay, hola. En el caso de Minamata es en donde a los niños les causaba deformaciones. Exactamente, exactamente. Entonces, eran, si te acuerdas, más que las deformaciones eran muy graves, pero más que todo era era gente con parálisis cerebral y muscular muy grave, era gente que no se movía, todo esto. Entonces, las deformaciones sí eran eso. Si ustedes ven las fotos, es lo que van a notar, pero en realidad el problema era mucho mayor, porque era gente pues que estaba como muy paralizada. Entonces, aquí estás. Entonces, ¿sí, Fernanda? Muy bien. Entonces, pasamos al plomo, ya acabamos con los metales, ¿sí? El plomo, ya casi acabamos, chicos, no se desesperen. El plomo es otro metal, ¿sí?, que es no esencial, no lo queremos. Nada de que te hacen falta tus vitaminas de plomo, nunca van a escuchar eso porque el plomo no es necesario, siempre es contaminante. Se le usa mucho en soldadura, ¿verdad? En tuberías, se le usa siempre en soldadura, en soldaduras de cualquier cosa metálica, pues ahí va a haber plomo. También se le usa en pigmentos, ¿verdad? Porque el plomo, pues, da un color rojo, entonces es muy común que esté en pinturas, barnices, ¿sí? También en el vidrio, y por ahí comentamos, creo que sí fue con ustedes, ¿sí? En México, desgraciadamente, lo encontramos mucho en la cerámica vidriada, en la de Talavera, por ejemplo, pero también la encontramos mucho en el barro, y por ahí platicamos de los jarritos de tamarindo. Creo acordarme que sí lo mencionamos, ¿o no? No, no me acuerdo. ¿No? No. Ah, pues se los digo rápidamente, ¿sí? Lo encontramos mucho en la cerámica en México, y normalmente, pues la cerámica, la de Talavera, pues no se usa para cocinar, no debería, porque toda esa pintura, pues mucha tiene plomo, y no deberíamos usarla ni para servir botanas, ni para cocinar, ni para nada. Pero un uso que es, en donde no estamos tan conscientes de que ahí hay plomo es con todo el barro. Y muchas ollas que usamos para cocinar en México, ¿han visto esas ollas de las ferias que están llenas de mole y todo esto? Pues esas ollas tan bonitas, pues desgraciadamente tienen mucho plomo. Y una manera en que nosotros nos contaminamos con plomo es a través de esos utensilios, de esas ollas, sobre todo si contienen un alimento ácido, como el mole o como el tamarindo. Y por esa razón, hace algunos años hubo un veto hacia todos los jarritos de tamarindo que se exportaban a Estados Unidos porque tenían plomo, ¿no? Entonces, pues, la gente decía, pues, ¿cómo que tiene plomo? Y la gente estaba ahí, que si los pesticidas, aquí no sé qué. No, era justamente que el jarrito era el que tenía el plomo. Pero al contener un alimento muy ácido, pues lo que hacen es disolver de a poco los metales que están ahí, y esa es una fuente, desgraciadamente, que en México es muy común, la cerámica, tanto la vidriada como el simple, con la que se fabrican ollas. Entonces, pues es una fuente importante. También antes se le adicionaba la gasolina para, como antidetonante. Entonces se añadía tetraetilo de plomo, se le añadía eso a la gasolina para que, pues, en los depósitos no hubiera explosiones. Ya ese uso ya está descontinuado, ya ni siquiera en México le ponemos plomo a la gasolina, pero sí durante mucho tiempo, pues era una emisión muy importante, y peor porque ahí el plomo iba a parar directamente a la atmósfera. Perdón, que si se acuerdan, la atmósfera es la gran desparramadora de contaminantes por el mundo. Entonces el plomo, pues de esa manera llegaba a la atmósfera y luego pues regresaba a nosotros y al agua, pues de diferentes vías, por diferentes vías. Entonces, ¿cuál es el problema con el plomo? Pues que es muy tóxico, es extremadamente tóxico, también causa problemas neuromotores, ¿verdad? Neurotóxicos. Entonces no queremos, ¿sí?,
No queremos, esto sí se los había mencionado, todos los metales que estamos mencionando, los peores son, ¿se acuerdan? Lo habíamos mencionado, el cártel de los metales son el plomo, el cadmio y el mercurio, son los peorcitos. El cromo, el cobre, otros metales pesados no son tan tóxicos como estos tres, es a los que más se le debe prestar atención de que no alcancen los cuerpos de agua y pues sobre todo que no consumamos agua con plomo. ¿Es plomo, cobre y qué más? Plomo, cadmio y mercurio. Ok. Sí, Aquí no entran ni el cobre ni el cromo, Karina, porque son nutrientes que necesitamos, ¿no? Pero como ni el plomo, ni el mercurio, ni el cadmio son nunca nutrientes nuestros, pues siempre nos van a causar problemas, ¿no? Entonces ahí es la diferencia entre estos tres metales y cualquier otro metal pesado que les guste. ¿Sí? sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Vamos a terminar ya, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito para familiarizarlos un poco, pues, con otro contaminante importante del agua, que son los microorganismos, ¿no? Ahorita mismo nos tiene en jaque un virus, ¿no? Ahorita mismo, pero ha habido, a ustedes a lo mejor no lo recuerdan, pero como en el 2010 tuvimos un brote feo, ¿sí? De cólera. Y el cólera es una enfermedad bacteriana, es otra enfermedad de origen biológico que también se propaga a través del agua. Las bacterias pues son contaminantes más o menos comunes en el agua y nos causan varios problemas. En realidad, nosotros siempre estamos consumiendo bacterias, están en todos los alimentos, en el agua, o sea, siempre hay microorganismos, pero le vamos a prestar atención a los llamados patógenos, o sea, los microorganismos que nos causan enfermedades. Y tenemos varios grupos de microorganismos, Entonces, a lo mejor no voy a explicar aquí exactamente cuál es la diferencia, pero hay una diferencia entre una bacteria, un virus y un protozoario, ¿sí? Y el último grupo que vamos a ver, los helmintos, pues hay una diferencia muy grande. Las bacterias causan algunas enfermedades como el cólera. El cólera, el del amor en tiempos del cólera, pues lo causa un bicho, ¿verdad? Que ha asolado a la humanidad pues en varias ocasiones y pues causa, sí, es una enfermedad gastrointestinal, causa diarreas muy fuertes que hacen que las personas se deshidraten en muy poquito tiempo. Entonces es una enfermedad muy seria de la que nos podemos morir si no nos atendemos. Otra enfermedad bacteriana es salmonela, ¿verdad? La salmonelosis. Salmonela es otra bacteria que encontramos mucho en huevos, por ejemplo, que no se cocinan, pero también la podemos encontrar en el agua sucia, en el agua que se almacena mal, como aquí está la imagen. Otro bicho que también causa enfermedades gastrointestinales es Escherichia coli. Este bicho seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Coliformes le llamamos a estos. Bueno, estas bacterias son típicas del intestino, de los animales, de sangre caliente. Entonces, si un agua tiene, ¿sí?, contaminación debida al intestino de un animal de sangre caliente, pues ya se imaginarán, es contaminación porque hay un hueco crema. Entonces ahí ya hay todo un problema y nos va a dar diarrea y vamos a tener un problema por esta bacteria. Ahí está. Entonces, esos son un ejemplo de algo que no queremos en el agua. Otro ejemplo, ¿sí?, son las cianobacterias. ¿Sí? Estos bichos, hablamos de ellos en la unidad 1, ¿sí? Hablamos mucho de ellos porque fijan carbono, porque fijan... Doctora. ¿Sí? ¿Sí? Es que como que se escucha raro su... El mío. Hay mucho ruido. ¿En serio? Bueno, es que se escucha como si lo estuviera tocando. A ver, espérenme. ¿Y ahí? ¿No está mejor? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Ah, qué bueno que me avisaron porque yo estaba lanzadísima. A ver, entonces, ¿sí, las cianobacterias no se oyó? Sí. Sí, Sí, eso sí. Ah, bueno. Las cianobacterias son algas, son organismos fotosintéticos que lo único que necesitan para crecer es poquitos nutrientes y luz, si se acuerdan. Cuando hay muchos nutrientes, cuando hay eutrofización, pues ocurren estas cosas, miren, vean esta cosa que se formó aquí, esta nata,
Bueno, esta nata es de cianobacterias. Y cuando pasa eso, se llama, a esto que ocurrió, se le llama un bloom, bloom. Bloom es una palabra, bloom, aquí está, es una palabra en inglés y en español le llamamos, vean qué bonito, escuchen, floración algal. Y se oye muy bonito, pero en realidad es una cosa asquerosa como esto, ¿sí? Donde aquí lo que tenemos son, pues, millones, trillones, ¿sí?, de cianobacterias, como esta. Y ahora, estas bacterias en sí no causan enfermedades. Ah, ya me oí aquí, a ver. Estas bacterias en sí no causan una enfermedad como Escherichia coli o como Salmonella, pero estas producen cianotoxinas y las que son tóxicas son estas. Esta, por ejemplo, es microcistis, ese bichito. El bicho bien, incluso hasta no lo podemos comer, pero microcistis produce microcistina y la que nos hace daño es esta. Esta es muy tóxica, ¿sí? Lesiona al hígado, ¿sí? Causa problemas entéricos en el estómago, ¿sí? Entonces estas son el problema. Tampoco queremos que el agua se nos contamine con cianobacterias. Pero fíjense que las cianobacterias son un resultado indirecto de la eutrofización, porque en la eutrofización puede crecer lirio, tule, lemna, pero también pueden crecer estas. Entonces son un problema derivado de la eutrofización. ¿Sí me escucharon bien? Sí. Sí, Muy bien. ¿Ya comieron? no. Yo ya. ¿Ya? No, bueno, los que no han comido, pues qué pena. Vamos a entrar a la parte un poco fea, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los protozoarios. Estos organismos son mucho más grandes que las bacterias. Es una de las características que tienen de diferente. Tienen muchas más, pero no vamos a entrar aquí en detalles. Algunos de los protozoarios más conocidos, vean, pues la amiba, ¿no? Todos a lo mejor lo han escuchado, ¿no? La amiba. Son más parecidos a los animales. Son como seres unicelulares, como las bacterias, pero un poquito más evolucionados, son más complejos. Las amibas, pues todos ustedes saben, causan amibiasis, es una enfermedad muy común en México, y no es la única causada por un protozoario. Les voy a mostrar dos protozoarios más, que son peorcitos. Este es un protozoario, vean, parece sacado de la ciencia ficción, de Alien o de algo así, pero este se llama Giardia, Giardia intestinalis. Y Giardia produce giardiasis, que es una enfermedad también intestinal muy fuerte, ¿verdad? Mucha diarrea, espantoso. Y obviamente lo que cura, lo que mata este bicho no es lo mismo que mata a la amiba y no es lo mismo que mata a Salmonella y así. Es una enfermedad que requiere un diagnóstico preciso. Estas son protozoarios, pues, muy característicos de regiones un tanto cálidas. Entonces, el agua que no se potabiliza bien, que no se desinfecta bien, pues en regiones cálidas sí causan un problema estos bichos. Este que está aquí está peor, ¿verdad? Vean aquí, yo quiero así como que para que les den unas pesadillas. Este es Cryptosporidium. Y vean que Cryptosporidium es bien mala onda porque cultiva quistes. Entonces, nosotros digamos que consumimos agua con Cryptosporidium, pero el muy maldito va a soltar a todos estos quistes que van a viajar por todo el cuerpo, ¿sí? Y dependiendo en la región en que se alojen, van a causar también problemas muy graves. Es un poco lo que hacen las enfermedades como la triquinosis, no sé si conozcan esta enfermedad, la triquina, que son como larvitas que se van al cerebro. ¿Les suena un poco? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. pues Cryptosporidium causa un poco esta enfermedad, y lo que es peor es que cuando el bicho está formando estos huevitos, es como que casi indestructible, entonces le ponemos cloro y no lo matamos, ¿no? A este a lo mejor sí, pero a estos no los matamos en una cierta etapa de su desarrollo, porque hay una etapa en la que son muy resistentes, resisten mucho al cloro estos. Entonces son realmente un problema en el agua, es muy difícil quitarlos. El último, esos son contaminantes microbiológicos porque son microorganismos, o sea, seres vivos, pequeñitos, pero un ser vivo es simplemente una célula. Una célula es
es un organismo por sí mismo. Entonces, eso es lo que distingue a protozoarios, cianobacterias y bacterias, que un bicho es uno y no necesita otro. Entonces, eso es la diferencia. Estos que vienen acá, es aquí, por eso les preguntaba si ya habían comido, los helmintos, ¿sí? Los helmintos son contaminantes que estrictamente no son microbiológicos, porque en realidad son muy grandotes, ¿no? Esta que está aquí, pues es muy conocida, ¿no? Es una tenia que la gente llama solitaria. Y sí. la tenia, en algún momento, aquí es una tenia adulta, pero en algún momento de su vida fue huevito y a ese huevito se le llama el minto. Entonces, no, se le llama huevo del minto. Ahora, hablo de esto porque voy a hablar 2 minutos de la ley mexicana y la ley mexicana habla de estos contaminantes microbiológicos. La ley mexicana no habla de Giardia, ni de Salmonella, ni de Cryptosporidium, habla de los huevos del minto. En México son un problemón porque, pues ya saben que nosotros aquí en México regamos mucho los cultivos con aguas negras, en el mezquital y en todo el país en realidad. Y en las aguas negras, pues hay un montón de estas mugres, ¿verdad? Entonces, estos huevitos del minto es muy fácil que vayan en las descargas domésticas y lleguen a los cultivos si el agua se usa para regar. Ahora, el huevito, cuando es chiquito, pues sí, parece que es un microorganismo, pero en realidad no lo es, porque no es una sola célula, sino que son muchas. Y obviamente, pues crecen a tamaños muy grandes. Vean, por ejemplo, esta tenia. Observen que la tenia, aquí hay una regla de 30 centímetros, ¿no? Y la tenia está doblada varias veces, ¿no? Entonces, si ven, la tenia esta, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? O sea que esta tenia mide 2,70 metros, ¿no? Y lo peor tantito es que si alcanzó este tamaño es porque estaba alojada en el intestino de algún individuo pobre, ¿verdad? Al que le robaba todos sus nutrientes y ahí duró alojada un rato, ¿verdad? Entonces, pues es un parásito muy peligroso, la tenia. Entonces, este es un tipo del minto, pero hay otros, ¿no? Este es muy común, este es más común que la tenia, Ascaris. Ascaris lumbricoides es extremadamente común, es este. Y vean la estadística, es tremenda. En México, ¿sí? Infecta a 1 de cada 3 personas. O sea que si en este momento estamos aquí platicando 24 personas, pues al menos 8 de nosotros pues tenemos o tienen Ascaris, imagínense, ¿no? Entonces, es una estadística muy fuerte, ¿no? Es tremenda y es un problema muy serio que desgraciadamente es más propio del tercer mundo que de otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Estados Unidos no se preocupan por los helmintos, se preocupan por Giardia, por Salmonella, pero los helmintos son realmente un problema de riego de aguas negras y de pues problemas asociados a pues no mucha sanidad en lo correspondiente al agua y a los alimentos que consumimos. Muy bien, entonces todo esto, chicos, pues en México, vean, como regamos con aguas negras, pues nos exponemos a Ascaris, pero también Cryptosporidium y Giardia son organismos que llegan a las hortalizas, tomates, pimientos, apio, lo que les guste, que sean regados con aguas negras, aunque la ley lo prohíbe, ¿sí? La ley prohíbe que se rieguen hortalizas, pero en realidad pues la gente riega todo, ¿verdad? Entonces, pues por esa razón, pues en México tenemos este problema de contaminación microbiológica. Y ya está. ¿Qué nos dice entonces? Nada más para que sepan que esto existe, en México tenemos una ley, les hice leer, sí les hice leer, ¿verdad? La norma 001, ¿verdad? Les hice leer los contaminantes convencionales, ahí les puse la liga, pero pues sepan que estos contaminantes que estamos viendo aquí en clase, pues hay una razón de ser para que los veamos. Esta tablita lo que nos dice es qué límites no debería sobrepasar el agua que se descargue a ríos, a estuarios, al mar o al suelo.
en función de diferentes contaminantes convencionales, ¿sí? Y de otro tipo. Por ejemplo, quiero que se fijen que la ley prohíbe, por ejemplo, si una empresa genera un agua residual a 50 grados, ¿sí? Vean que la ley prohíbe que esa agua llegue a un río si la temperatura es mayor a 35. ¿Por qué? Pues porque el agua caliente es un problema, como ya me dijo Alexis cuando empezamos y como mencionamos al principio. Estos son los límites máximos que deben alcanzar algunos de los contaminantes que revisamos para que una persona o una empresa o un municipio que genere agua residual, pues lo arroje a los diferentes cuerpos acuáticos. Vean que aquí se contempla temperatura, ¿sí? Carbono, ¿sí? Demanda química de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total, ¿sí? La demanda química de oxígeno es ligeramente diferente a lo que explicamos de la demanda de oxígeno, ¿sí? Esto queda muy claro con el laboratorio, desgraciadamente no me da tiempo de explicarlo, pero tiene que ver con lo que vimos de la demanda de oxígeno. Pero vean que la ley nos habla de huevos del minto, observen, ¿no? Dice, huevos del minto. ¿Cuántos huevos del minto puedo descargar en un río? Ninguno. No podemos aventar agua con huevos del minto, ¿sí? Tampoco con Escherichia coli y tampoco con Enterococcus fecalis, que son las 3 bacterias que revisa la norma, ¿sí? Vean que el pH, por ejemplo, entre 6.5 y 8.5. No podemos arrojar un agua pH 3 al mar. Pues no, vean, está prohibido. La norma nos dice qué es lo que podemos arrojar y hasta qué límite. O sea, la norma, hay que leerla así, nos deja contaminar, pero tantito, no demasiado. Y también establece límites para arsénico, para cadmio, cianuros, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc, ¿sí? Y si se fijan, ¿sí? Los límites más chiquitos son los del mercurio. Es decir, ¿sí? Al mar, por ejemplo, no podemos arrojar, vean, cantidades muy pequeñitas de mercurio, mientras que la norma nos deja arrojar más de níquel, más de zinc, no hay tanto problema, pero el mercurio, como es el más, como es del cártel de los metales malos, pues es el que tiene límites de descarga pues más pequeñitos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, hasta aquí, muchachos, sí, es la clase. Me llevé las 2 horas, pero aún así, creo, sí, a partir de aquí van a salir, creo que se explican más las actividades que van a hacer, y la última actividad que les voy a dejar para la próxima semana, pues tendrá que ver con esto, ¿sí? Con ejercicios de demanda de oxígeno, y ya con eso, pues, habremos terminado el curso. ¿Qué hice aquí? Permítanme. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Sí? Quien ya se quiera ir o lo que sea, pues adiós, cuídense mucho, síganse cuidando del virus, ¿sí? Y quien se quiera quedar, ¿sí? Nos quedamos aquí un cuartito de hora más, ¿sí? Ah, ya tengo mensajitos, a ver, esperen. Ay, no me digan. Me dicen que no se oía bien. ¿Quién tuvo ese problema, chicos? Fue un ratito, Yo. pero Ah, fue un ratito. ajá, sí,